Gracias, Ale. Buenos días. Bien, como veo que vamos ya un poquito excedidos en el tiempo, vamos a entrar en materia. Yo agradezco la invitación para hacer esta revisión junto con ustedes en respecto a la relación que existe hoy en día, o qué es lo que tenemos un poco más o menos en claro, entre el síndrome metabólico y el hígado en general. Este síndrome fue descrito recientemente, no más de 30 años. Inicialmente se le conocía como síndrome X. La característica de estos pacientes, y en la descripción original del Dr. Raven, era que eran personas que tenían hiperinsulinemia y que además podían tener obesidad o diabetes o hipertensión o dos o tres elementos de estos. A partir de ahí, bueno, fue una entidad que empezó a llamar la atención y varias organizaciones se han ocupado de este síndrome y, como ven ustedes, cada quien ha hecho su propia definición y clasificación. Lo importante es lo que aparece en esta primera columna, donde hay hiperinsulinemia por la resistencia a la insulina. La mayoría de los pacientes son obesos, pueden tener dislipidemia, hipertensión arterial y diabetes en diferentes magnitudes, como ven ustedes. Les voy a subrayar, quizás esta es una de las más conocidas, de una reunión nacional de educación en colesterol que se ocupó de hacer esta definición, y es una de las, les decía yo, de las más conocidas. Se las voy a mostrar más adelante. Esta es otra, esta es muy práctica. Yo creo que esta nos dice claramente y de manera muy sencilla la importancia que tiene la asociación de obesidad central a estos niveles. Esto puede variar dependiendo cuál sea la definición que ustedes utilicen, pero lo importante es la presencia de obesidad, típicamente obesidad central, obesidad visceral, y esto es importante que lo consideren desde ahora porque tiene un comportamiento muy peculiar. Y a esto se pueden sumar dos o más de los siguientes, sea diabetes mellitus, sea hipertensión arterial o sea dislipidemia. ¿Qué importancia tiene esta obesidad visceral que les mencionaba yo? Bueno, es un comparativo entre un paciente, un sujeto masculino que tiene diabetes mellitus, tiene dislipidemia y tiene hígado graso, y vean la cantidad de grasa visceral que tiene. Todo lo que ustedes ven en gris, tanto dentro del abdomen como fuera del abdomen, esto es grasa. Bueno, aquí se concentra el 75% de su grasa. Está conformada en el área visceral, comparado con esta mujer que tiene triglicéridos y pruebas de tolerancia a la glucosa normales, no tiene hígado graso, y en ella, a pesar de que tienen prácticamente la misma cantidad de grasa, no aparecen estos fenómenos metabólicos, y la concentración de grasa visceral en ella es una tercera parte de la del caso del hombre. Esto es entonces importante ver por qué esta concentración en vísceras es tan determinante en la evolución de este síndrome. Les hablaba yo de esta clasificación, que es quizás la más reconocida, y estas son las cifras específicas que manejan para diabetes, para determinar o definir hipertensión, para hablar de obesidad y para definir lo que es la dislipidemia. En cuanto a la prevalencia del síndrome metabólico, me voy a ocupar primero de este síndrome y ya después vamos a hacer la interrelación con el hígado. En Estados Unidos se considera que a nivel global puede afectar hasta el 24% de su población, destacando que en el grupo de los llamados México-americanos, estos que Donald Trump no quiere ver ni en pintura, y creo que ellos tampoco lo quieren ver a él, es mucho mayor la prevalencia del síndrome metabólico. Cuando se analiza una población mayor de 50 años, esta prevalencia aumenta hasta el 30%, y cuando es en población mayor de 60 se va al 40%. Entre los sujetos que tienen ya esteatosis bien documentada, prácticamente la mitad de ellos tienen síndrome metabólico. Y cuando esta esteatosis ya evolucionó a una esteatohepatitis no alcohólica, la gran mayoría de estos pacientes tiene ya síndrome metabólico. En nuestro país se estimaba en el año 2004 que aproximadamente el 27% de nuestra población podría tener el síndrome metabólico.
Sin embargo, es muy probable que esto sea hoy en día ya mayor, estamos hablando de una cita de más de 10 años, dado que los índices de sobrepeso y obesidad en México ahora son mayores de lo que eran entonces, que la prevalencia tanto de diabetes como de hipertensión está aumentando, por lo cual yo sospecho que esta cifra se ha quedado un tanto rezagada. Este síndrome metabólico, además de las patologías que ya describimos, se puede asociar a diferentes entidades. Hay que considerarlo como una enfermedad sistémica y esto puede afectar diferentes órganos y sistémicas. Particularmente en los niños destaca la presencia de acantosis. Puede haber hiperuricemia, hipercoagulabilidad, que junto con la disfunción endotelial van a condicionar en muchos de estos casos cardiopatía de tipo isquémica, que son de hecho la principal causa de muerte en este grupo de pacientes. También en mujeres se ha descrito la presencia del ovario poliquístico con cierta frecuencia y también microalbuminemia. Vamos a tocar ahora lo que es un poco la importancia que tiene esta obesidad visceral que les mencionaba yo. Todo empieza con estos malos hábitos que hemos adquirido recientemente, donde nos hemos vuelto mucho más sedentarios, donde consumimos muchas carnitas, yuchepos y todas estas cosas que son tan ricas, pero que no hacemos ejercicio. Toda esa energía que ingerimos no la sabemos gastar o no la queremos gastar, y a partir de ahí entonces se conforma lo que se conoce como obesidad de tipo central, con predominio de la concentración de grasa a nivel visceral. Esto va a provocar un deterioro en el metabolismo de las grasas, va a aumentar la degradación de los triglicéridos particularmente, y esto a nivel sérico se va a traducir como un aumento en los niveles tanto de estos ácidos grasos libres, que van a impactar en dos áreas muy importantes. Una es el músculo estriado y otra es el hígado, donde, para irnos un poquito rápido, se va a desarrollar el llamado hígado graso. ¿Cuál es el efecto de estas concentraciones o altos niveles circulantes de ácidos grasos? Bueno, tanto en el músculo como en el hígado va a haber un aumento en la oxidación de los ácidos grasos libres, lo que va a provocar una menor utilización de la glucosa. No va a entrar normalmente la glucosa a las células, va a aumentar la gluconeogénesis y esto se va a conformar con la llamada resistencia a la insulina, que va a ocasionar hiperglucemia e hiperinsulinemia. Por otro lado, y en particular en el hígado, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la síntesis de colesterol de muy baja densidad y va a disminuir la síntesis del colesterol de alta densidad, lo que por su parte va a conformar perfil de lípidos aterogénico. Entonces tenemos ya la componente de obesidad, el componente de resistencia a la insulina y diabetes y el componente de la dislipidemia. ¿Por qué es tan importante esta resistencia a la insulina? Bueno, porque es un factor común tanto en la diabetes mellitus como en el hígado graso y por supuesto en el síndrome metabólico. Hay una interconexión entre estos elementos. En este trabajo del año 2014 se demuestra claramente lo que ven ustedes en esta gráfica, es la correlación directa que existe a mayor índice de HOMA, que es un índice que nos permite ver el grado de resistencia a la insulina mediante una ecuación relativamente sencilla. A mayor resistencia a la insulina corresponde un mayor índice de masa corporal. Esta es una de las primeras conclusiones del trabajo y creo que es más que elocuente la gráfica. Otra de las conclusiones de este autor es que compara el índice de HOMA de sujetos sanos, de sujetos con hígado graso y algunos con diabetes. Y lo que encuentra es que la mayor parte de los sujetos que tenían hígado graso tenían un índice de HOMA, esto es una resistencia a la insulina muy similar a los sujetos diabéticos y comparativamente muy superior a la que se observaba en los sanos. La tercera conclusión es que a cifras más altas de este índice de HOMA encontraron ellos mayores componentes del síndrome metabólico, de tal manera que, bueno, entonces no hay ninguna duda de la importancia que existe entre esta resistencia a la insulina, el metabolismo del hígado y por supuesto la presencia de diabetes. El hígado por sí solo, mediante esta inducción de hiperinsulinemia, que ya
ya les comenté, va a tener efectos importantes para favorecer por sí mismo el desarrollo de hipertensión arterial. Va a actuar a nivel de la red vascular por dos mecanismos. Va a impedir la resistencia a la insulina, la liberación del óxido nítrico, que, para decirlo de una manera sencilla, nos permite la relajación de la pared vascular. Bueno, al impedirse esta liberación va a haber una vasoconstricción sostenida por un lado, y por otro lado van a aumentar los niveles de catecolaminas con un efecto vasoactivo directo mediado por el sistema nervioso simpático. A nivel renal, también esta hiperinsulinemia va a producir una reabsorción importante de sodio a nivel del túbulo proximal, con lo cual el resultado va a ser la perpetuación de esta hipertensión arterial. Cuando analizamos entonces los componentes característicos del síndrome metabólico y vemos los padecimientos más comunes que ocurren en el paciente que tiene hígado graso no alcohólico, son prácticamente los mismos, de tal manera que, bueno, ya se puede decir hoy con toda claridad que el hígado graso es la manifestación a nivel hepático del síndrome metabólico. ¿Qué ocurre con esta relación? Bueno, sabemos que el hígado graso tiene varias etapas en su evolución. Empieza todo con esteatosis, puede haber posteriormente el desarrollo de inflamación y daño hepatocelular, lo cual se conoce como esteatohepatitis no alcohólica, y algún porcentaje menor de estos pacientes puede evolucionar a la cirrosis y, por supuesto, al hepatocarcinoma. Las cifras más actuales hoy en día nos dicen que en los países desarrollados prácticamente un tercio de su población tiene hígado graso no alcohólico. De estos, de este 33%, aproximadamente una cuarta parte ya desarrolló además esteatohepatitis no alcohólica. Y en México las cifras no son actuales, ya tienen poco más de 10 años, pero se estimaba una prevalencia de hígado graso aproximadamente de 15% y de esteatohepatitis no alcohólica de 10.3%. Estoy seguro que si actualizamos estas cifras, esto va a ser mucho mayor por las razones que les expuse anteriormente. La prevalencia de todos los componentes del síndrome metabólico aparentemente está aumentando en nuestro país. En particular, la relación entre hígado graso no alcohólico y el síndrome metabólico, ven ustedes que las cifras son bastante claras. 90% de los casos, cuando menos, tienen ya uno de sus componentes de este síndrome. El 30% puede tener hasta 3 componentes del síndrome metabólico. El riesgo de desarrollar hígado graso en pacientes con síndrome metabólico es prácticamente de 11 veces mayor que el de la población que no tiene esta entidad. Y entre los diabéticos, pues prácticamente uno sí y uno no está en riesgo de desarrollar esta enfermedad. En cuanto a la prevalencia del hígado graso no alcohólico entre adultos que solamente tienen obesidad, esta puede llegar, de acuerdo a algunos autores, hasta el 70%. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ya realmente es un tanto complicado todos los aspectos bioquímicos que ocurren, pero todo ocurre, como les decía yo, por ese sedentarismo. A partir de que se desarrolla la obesidad central, va a haber un trastorno metabólico importante que va a condicionar resistencia a la insulina. Esto va a alterar de manera importante el metabolismo de los lípidos y de la glucosa, desarrollando hiperinsulinemia, y esto va a ocasionar que aumenten los depósitos de grasa a nivel hepático y se desarrolle la esteatosis. Esto es lo que se conoce como el primer golpe o el paso inicial. Por fortuna, la mayoría de los pacientes permanece en esta condición. Aquel paciente que solamente tiene esteatosis, es muy probable que así permanezca el resto de su vida. Sin embargo, algunos de ellos, entre 25 y 30%, pueden llegar a desarrollar lo que se conoce como el segundo golpe, lo que va a condicionar ya la esteatohepatitis no alcohólica, que es un estadio más avanzado. A partir de estos depósitos anormales de grasa que ocurren, va a haber un efecto directo, una lesión directa sobre las mitocondrias que se va a traducir como un aumento del estrés oxidativo, una mayor peroxidación de los lípidos, lo cual va a provocar que se active toda esta cascada inflamatoria que ocurre en este tipo de pacientes. Esto va a aumentar la liberación de citocinas proinflamatorias, entre las que destaca el factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y la 8, y una mayor actividad de los macrófagos, que por sí solos también van a condicionar un mayor aumento en la liberación de estas citocinas proinflamatorias,
lo que se va a traducir, a final de cuentas, el paciente obeso tiene o padece un estado inflamatorio sistémico. Esto es, va a actuar no solamente en el hígado, condicionando esteatohepatitis no alcohólica, sino que también puede tener efecto a otros niveles, e incluso esa es la teoría por la cual se dice que muchos pacientes obesos tienen neoplasias a diferentes niveles. A partir de que se desarrolla la esteatohepatitis no alcohólica, bueno, un porcentaje menor de estos pacientes puede desarrollar cirrosis hepática, y uno aún menor puede también desarrollar con el tiempo el hepatocarcinoma. En cuanto a la relación entre las hepatitis virales y el síndrome metabólico, bueno, está claro que la evolución de estos pacientes no es la misma. Aquel paciente que tiene síndrome metabólico, por múltiples razones que les señalo aquí, la presencia de esteatosis, obesidad, resistencia a la insulina, esta hiperinsulinemia, va a tener una muy pobre respuesta viral sostenida, y este es un problema verdadero para los hepatólogos porque no se logran los mismos índices de curación que se han reportado en los sujetos que no tienen esta enfermedad. Es muy probable que esto se deba al efecto de estas citocinas proinflamatorias que les he comentado. Terminaría entonces recapitulando con ustedes en cuanto a que originalmente este síndrome se consideró una entidad clínica conformada por la obesidad, por la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. La resistencia a la insulina es una característica de estos pacientes que es compartida, por supuesto, con aquellos pacientes que tienen hígado graso no alcohólico. Se puede asociar el síndrome con muchas enfermedades, y en el área del hígado destaca con mucho el hígado graso no alcohólico. La obesidad visceral condiciona un estado inflamatorio sistémico que tiene efecto no solamente en el hígado, sino en todo el organismo, y es determinante del mal pronóstico. Esta es la evolución hacia esteatohepatitis no alcohólica. La obesidad y el hígado graso a la vez favorecen el desarrollo de la diabetes, de la hipertensión y de la dislipidemia. Y finalmente, el síndrome metabólico condiciona una mala respuesta viral sostenida en los pacientes que tienen hepatitis C y, claro, también en los que tienen B, y es un factor de riesgo para cirrosis hepática y hepatocarcinoma. Termino también sumándome a este reconocimiento a Miguel Mercado. A mí no me sorprende que le hayan dado un premio, me sorprende la porra que llevaba, porque lo considero una mejor persona, pero bueno, creo que es un premio muy merecido. Muchas gracias.